Gracias, Jesús, por tu gracia. Gracias por tu gracia, Señor. Que tú nos reúnes un día más alrededor de ti para conocerte, para alimentarnos, Señor, para depositar todas nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestras incredulidades, nuestras dudas, nuestras deudas, nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestras enfermedades, Señor, a tus pies, para que tu gracia nos socorra, para que tu gracia nos levante, para que tu gracia nos haga mirar y resplandecer por arriba de este plano terrenal y pasajero, Señor. Padre, que una vez más tu iglesia pueda ser edificada en ti, pueda conocerte, Jesús, pueda experimentar tu poder, Señor, que mientras tu palabra se expone, Dios, porque ella no regresa atrás vacía, tú puedas sanar las mentes, las almas, los cuerpos, los espíritus, Señor. Tú puedas traer sabiduría, Señor, a los problemas, tú puedas traerla y suplir, Señor, las necesidades de tu pueblo según tu soberana voluntad y por medio de tu gracia, Señor, porque tu gracia es suficiente. Gracias, Dios. Amén. Puede sentarse, iglesia. De Corintios 6, 5. NTV. Esto que voy a decir no es parte de la prédica, pero mientras hablaba ahorita el Espíritu Santo me lo traía. Dice el apóstol Pablo: vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Tenemos fe, tenemos una gracia, tenemos un Espíritu Santo, tenemos un reino inmutable y eterno, tenemos un Padre celestial maravilloso, pero eso no exime que tengamos que pasar aflicciones, lo voy a usar como dice esta versión, calamidades de toda índole. Entonces, creer o mirar las aflicciones o las calamidades como una maldición o como una señal de que estamos mal espiritualmente hablando, es un error. Es un error total. Porque hombre más espiritual que Pablo, por lo menos era más espiritual que hasta nosotros juntos, en ese aspecto. Y aquí dice que a él le tocó con mucha paciencia soportar dificultades, privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. ¡Ah! El apóstol Pablo pasó hambre. Y no era porque estaba en ayuno, porque si no dijera que estábamos en ayuno. Si dice que pasó hambre, es porque pasó hambre. Un hombre de Dios pasando hambre. Por eso nosotros no podemos cuantificar el amor de Dios según la gracia recibida o las misericordias que todavía no se han manifestado en nuestra vida. No podemos nunca caer en ese error. Ahí está, un hombre de Dios pasando hambre. Ya usted conoce el calibre de la envergadura espiritual del apóstol Pablo, no tengo que comentárselo. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Por eso que Pablo dijo luego en Gálatas: bástate de mi gracia. Lo que el Señor le dijo: porque mi poder se perfecciona en las calamidades que sufres. Porque mi poder se perfecciona en las aflicciones que dije que iban a sufrir. Ahí se va a ver la gracia. Como yo le decía el jueves, Dios me sanó a mí de los riñones, pero me dejó con una afección en los ojos y tengo que usar lentes. El mismo Dios que me sanó los riñones no me pudo haber sanado los ojos, pregunto yo. ¿O es que se le olvidó que tenía ese problema? Es que él tiene problemas de retentiva, él tiene que ir a visitar al médico porque se le olvidan las cosas. Nuestro Dios tiene que tomar ginseng para la memoria porque se le olvidó. Porque su poder se va a perfeccionar en mi
imperfección y en mi debilidad. Y por eso yo me regocijo. Que Dios a lo mejor más adelante me pueda quitar los lentes. No lo sé, solo Dios lo sabe. Pero yo confío en su plan soberano y en su gracia, que si me sana o no, completamente los ojos. Él me ama igual y su gracia está ahí para mí. Eso era una reflexión añadida. Así que vamos a entrar ahora en el tema de hoy, que es viviendo las bienaventuranzas, parte 5. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Ajá, Jesús era guerrillero, era revolucionario, y por eso va a decirnos que tenemos que ir a protestar al Congreso y protestar la Vizcarra porque está haciendo las cosas. No está hablando de esa justicia. No está hablando en ese plano de justicia. Que eso no quiere decir que el cristiano tenga que apoyar en lo natural actos injustos. No. Eso es una boletilla, pero aquí vamos a mirar, vamos a Mateo 5, verso 1. Voy a leer la Reina Valera 60. ¿Qué fue lo que Jesús quiso decir con dichosos los que tienen hambre y sed de justicia? Mateo 5, verso 1, Reina Valera 60 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y hoy viene: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Saciados de qué? De justicia. Pero ya vamos a ir desglosando todo esto. Yo creo que usted entienda que la palabra griega que se usó aquí para escribir esto, justicia, es la palabra, para lo que anotan, dikaiosune, con K, dikaiosune, todo pegado. Y se traduce como rectitud, equidad y justificación. Es decir, entonces, que Jesús lo que está diciendo es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de rectitud, de equidad y de justificación. Pero vamos por partes. Tenemos que mirar que la primera vez que se usó la palabra justificación o se relacionó el término justo y se le acuñó a alguien, vamos a Génesis 15:6. Voy a leer la Nueva Biblia Viva, NBB. Génesis 15:6. Vamos a ver la primera vez que vemos en la Escritura el testimonio del Espíritu Santo, porque tenemos que fue el que inspiró la Escritura, sobre alguien que fue considerado justo para el cielo. Es la primera vez que aparece este estado, después de que el hombre sale del huerto del Edén y está en una condición de pecado. ¿Cuándo, en qué momentos se gesta esta condición de justificación? Génesis 15:6 dice: y Abraham le creyó al Señor, y esto le agradó al Señor, y por eso lo consideró un hombre justo. Entonces, sinónimo de justicia para el cielo, o una persona que es justo, es aquel que ha recibido la fe y deposita su fe en el Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos. Y aquí dice que Abraham le creyó al Señor y esto le agradó al Señor. Entonces no hay forma alguna de entrar en un estado de justificación si no es precisamente por medio de la fe. Entonces ya nosotros estamos en un estado de justificación, fuimos justificados. ¿Qué significa? Para que usted entienda mejor el estado de justificación, es que te fuiste considerado y declarado inocente de los pecados que cometiste. ¿Por qué? Porque en el sacrificio sustitutorio Jesús tomó tu lugar, es decir, Dios castigó tus pecados en Jesús. Es decir, Dios consideró a Jesús culpable y depositó todo el peso de la ira de Dios sobre Jesús. El único ser que podía soportar la ira del Padre era el Hijo. Usted y yo no tenemos la capacidad de soportar la ira de Dios. Por eso lo dice claramente, que fue vaciado sobre él el castigo de nuestros pecados. Usted y yo yo hubiese soportado un solo latigazo y ya me hubiese dado un infarto y me muero. Yo no se puede soportar semejante acto de castigo y de sufrimiento. Entonces, tenemos que entender que la justificación viene por medio de la fe. Por eso es un acto fundamental. Por eso usted el sentimiento de culpa no lo puede aceptar. Porque si usted pecó y usted se arrepintió genuinamente de ese pecado
y la sangre de Jesús ya te ha limpiado y estás nuevamente en el estado de justificación, la culpabilidad que viene, usted tiene que rechazarla. Porque si usted todavía se siente culpable de ese pecado, o usted no se arrepintió, porque a Satanás usted no lo puede engañar, Satanás sabe quién es el que está en pecado y quién no, porque está en un plano espiritual y Dios mucho menos lo vas a poder burlar. O sencillamente no has entendido que ya fuiste justificado, porque es por la fe que vamos a ser justificados. No podemos agradar a Dios de ninguna forma según nuestras fuerzas. El único que puede agradar a Dios con toda su fuerza es Jesús. No hay otro ser. Por eso que la justificación la recibimos por medio de la fe. Ahora bien, hay un detalle con esto, que entonces tenemos que mirar la contraparte de lo que no es una persona buena o recta, porque el mundo considera una persona buena o recta según los tribunales. No, él es inocente, él es una persona honrada, justa, según los criterios humanos. Pero según el criterio divino, que es el que nos interesa a nosotros, porque somos seres celestiales, en proceso de santificación, tenemos que mirar y comprender esto mucho más. Vamos a Eclesiastés 7:20, sigo con la NBB. Para poder entender mejor lo que es ser una persona dichosa, tenemos que mirar entonces que no todos son dichosos por esto. Eclesiastés 7:20 dice: y no hay en toda la tierra un ser humano que sea siempre bueno y no peque jamás. Eclesiastés 7:20 lo vuelvo a repetir: y no hay en toda la tierra un ser humano que sea siempre bueno y no peque jamás. Fíjese que el cielo cataloga a una persona buena como aquel que nunca peca. Eso está muy difícil. Entonces, usted no es bueno porque usted hace ayuda social, o usted es filántropo y hace obras caritativas por el mundo y se toma la foto para que todo el mundo lo vea. Ay, qué bueno es fulanito. Ay, qué buena es fulanita, que mira el actor fulanito que tiene una ONG para ayudar al cambio climático, para proteger a los animales. Ay, qué bueno es. No. Para el cielo es tremendo pecador si no está en Cristo Jesús. El cielo asocia a una persona buena, es decir, una persona recta, como aquel que no peca. Entiéndase entonces para nosotros que entonces nadie es considerado bueno para el cielo porque todos pecamos. Recordemos que ahora en Cristo es aquel que no se mantiene en el pecado, porque la simiente de Dios ya está en vosotros y por eso ya no puede pecar. Es decir, ya no vives en el pecado. Pero entonces nos dejan claro que el ser humano fuera de Cristo no es considerado justo, ni recto, ni equitativo. Vamos ahora a Romanos 3:9. Volvemos al Nuevo Testamento, sigo con la NBV, Romanos 3, una epístola doctrinal de Pablo espectacular. Y miren lo que vamos a leer aquí a partir del verso 9. Bueno, ¿somos los judíos mejores que los demás? Miren la pregunta que hace Pablo, y recuerda que él era de la tribu de Benjamín, él era judío. ¿Somos los judíos mejores que los demás? En ninguna manera. Ya hemos demostrado que todos los hombres son pecadores, ya sean judíos o gentiles. Como dicen las escrituras, nadie es bueno. Fíjense una vez más cómo el cielo asocia ser bueno con no pecar. Nadie en absoluto. Nadie entiende. Miren esto, muy importante. Ninguno busca a Dios. Por eso que usted le habla a un familiar que no es cristiano y usted lo anima, usted lo confronta, usted le dice, pero busca a Dios. Yo tengo 20 años diciéndole a mi primo, 20 años diciéndole a la tía, 20 años diciéndole a mi cuñado, pero busca a Dios y no lo busca. No entiendo por qué no lo busca. No puede. Necesita un cambio de naturaleza. La luz no, las tinieblas no buscan la luz. Drácula no busca el sol. Porque está en pecado. El pecado no busca la santidad. El ser humano está incapacitado en su condición natural para buscar a Dios. Aquí lo dice Pablo, Romanos 3. Nadie busca a Dios. No lo busca. Ninguno busca a Dios. Ninguno busca a Dios. Por eso Dios tiene que acorralar al ser humano. Lo tiene que acorralar. Tiene que ir. Nosotros, es típico escuchar en los testimonios de los hermanos cuando en un momento uno los escucha, que son tremendos, ver la gracia de Dios cómo opera en cada individuo. Y es típico escuchar cuando yo encontré a Cristo, y cuenta su testimonio, esa frasecita, ¿no? Y yo le dije, ya va, pero un momentico, el que estaba perdido era él, el que estaba perdido soy yo. Cristo fue el que me encontró a mí, yo no encontré a Cristo. Entonces hasta en eso, ese es el detalle.
Cristo mismo dijo, yo dejo 99 y voy a buscar la que está perdida. Entonces la cosa es al revés, no es que Cristo estaba perdido y yo fui el que lo encontré. O sea, el Salvador es Él, el perdido soy yo. El Señor es Él, el pecador soy yo. Entonces no podemos decir, o sea, lo que quiero decir es que como que si yo lo estaba buscando y por eso lo encontré. No, la cosa es al revés. Él salió a buscar a los pecadores y nos encontró a cada uno de nosotros. Y por eso usted y yo estamos hoy aquí honrándole y sirviéndole. Seguimos leyendo. Todos han perdido el camino. Nadie vive como Dios manda. Mire cómo el mismo Pablo ya ratifica lo que les estoy explicando. Todos estamos perdidos. Nadie vive como Dios manda. Sus conversaciones están llenas de suciedad, como el hedor de una tumba abierta. Sus lenguas están cargadas de engaños. Cuanto dicen está impregnado de veneno de serpiente. Sus bocas están llenas de maldición y amargura. Matan con rapidez y ligereza. Donde quiera que van, dejan tras sí destrucción y miseria. Nunca han sabido lo que es la paz. Mire, y escuche esta parte, cómo termina esta parte. No les importa a Dios ni lo temen, ni le temen. No les importa a Dios, ni le temen. Sabemos lo que es esto, lo que significa temer a Dios. Eso lo vimos ya en una serie. Sabemos que esto que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella. Por eso el mundo entero tiene que callar y todos tendrán que reconocer que el juicio de Dios es justo. Y esto es así porque nadie puede alcanzar el favor de Dios por obedecer la ley. Pues mientras mejor conocemos la ley de Dios, más nos damos cuenta de que somos pecadores. Mientras usted más profundiza en la gracia, mientras más usted profundiza en el Evangelio, mientras más usted profundiza en la palabra, usted se da cuenta la gran necesidad que usted tiene de un Salvador, de un Señor, de un Evangelio y de una gracia maravillosa todos los días de su vida. A cuanta mayor profundidad usted tenga, mayor profundidad usted va a tener de su corrupción y de su ruina espiritual. Y eso va a quitar toda autodependencia de ti. Y te va a hacer arrojarte con fuerza sobre Jesús. Sin embargo, Dios nos ha mostrado ahora la forma para que Él nos acepte. ¿Cuál es esta forma? De ella ya había enseñado el Antiguo Testamento. No se trata de guardar la ley. Dios hace justos a quienes creen en Jesucristo, sin favoritismo alguno. Es así porque todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. Pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes, porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Redimir es pagar, comprar. Es el término que se usaba mucho para la compra de esclavos. Cuando un señor quería comprar esclavos, mira, yo quiero ese. No, ese no te lo puedo dar porque ese me está pagando una deuda. Tiene una deuda grandísima conmigo. Ah, pero yo lo veo bien. ¿Cuánto es lo que te debe? 30.000 denarios. Yo te lo pago y dime cuánto vale. Eres mío. Eso fue lo que hizo Jesús. La deuda que tenía la humanidad por causa del pecado era impagable. Y Jesús dijo, yo pago, ahora eres mío. Eso fue lo que Jesús hizo contigo. Por eso, como dice mi abuela, usted no se manda solo, usted tiene un Señor. Entonces aquí miramos bien que la única forma de ser aceptados por Dios, la única forma de ser justo, no es por lo que yo pueda hacer, no es por guardar la ley. Por eso que el fariseísmo es la mejor demostración de que en nuestras fuerzas humanas, naturales, terrenales, no podemos alcanzar el estado que Dios exige. Porque organización más rigurosa, meticulosa y detallista para intentar agradar a Dios, el fariseísmo. El fariseísmo. Y no lo lograron. Ahí está la prueba. Ahora, visto esto, ahora sí vamos a entender mucho más qué es lo que el Señor nos quiere decir con entonces tener hambre y sed de justicia. Vuelvo a leer Mateo 5:6 de la versión TLA, para los que la tienen digital. Dice, Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. Entonces estamos hablando que Jesús lo que está diciendo es que cuando usted tiene hambre y sed por el estado de justificación, tú vas a ser saciado de esa justicia que viene por causa de la fe. Mire que ya usted se está dando cuenta, porque yo me di cuenta hasta este punto, que el sermón de la bienaventuranza, o este sermón que es Mateo 5, 6 y 7,
pero comenzando con las bienaventuranzas, es un mensaje muy evangelístico. Porque Jesús aquí ya estaba anunciando que la justificación, la rectitud, este nivel que tenemos que tener como creyentes, viene por medio de la fe. Pero lo que me llama a mí la atención aquí es que Jesús dice hambre y sed de justicia. Y son dos cosas biológicamente, naturalmente hablando, muy importantes en la vida del ser humano. Para nadie es un secreto que cuando el ser humano entra en supervivencia, se priorizan cosas como la comida, el sueño, la sed. Y Jesús está poniendo una alegoría muy interesante. Y yo quiero que vayamos a Apocalipsis 6, verso 7. Voy a leer la NTV ahora. Porque, bueno, no es casualidad que habíamos leído al principio en la reflexión. Apocalipsis 6, 7. Apocalipsis 6, 7. Que Pablo pasó hambre. Apocalipsis 6, 7. Yo quiero que miremos que el tema del hambre no es cualquier cosa. El tema del hambre, mire lo que dice Apocalipsis 6, 7. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía: ven, levántate. Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba. A estos dos se le dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad. Una de las herramientas o de los instrumentos del cuarto jinete del Apocalipsis es nada más y nada menos que el hambre. Es decir, que esto es una necesidad importante. Y estamos hablando que en este juicio que va a venir, cuando se derrame esta copa, que este jinete sea soltado, dice que la cuarta parte de la población mundial del momento, una buena parte de esa cuarta parte va a morir por causa de hambre. ¡Wow! Entonces esto no es cualquier cosa. Y recordemos que el ser humano, cuando entra en un estado de supervivencia por causa de hambre, sus instintos básicos lo hacen hasta muchas veces romper límites morales con tal de garantizar el sustento. Podemos verlo en las películas, en series de televisión, donde se usa esto. Y Jesús dice: los que tienen hambre y sed. No hay nada más desesperante que tener sed. Es muy desesperante. Y le voy a decir una cosa: la sed es peor que el hambre, porque usted puede durar 3 semanas, un mes sin comer, pero usted no va a durar más de una semana, creo, sin beber agua. Creo que es que dice la ciencia. ¿Por qué? Porque nuestra composición es líquida. Necesitamos el líquido para nuestra supervivencia. Y Jesús dice: si tú no tienes ese nivel de hambre y de sed, como que si realmente te faltara el alimento natural y el agua física, tú no vas a poder ser saciado ni vas a poder comprender el nivel de justicia que yo traigo sobre la tierra por medio del Evangelio. No vas a poder tener, si tú no tienes hambre y sed por la rectitud de mi reino, por vivir con el nivel de equidad y de justificación que yo traigo, no vas a poder ser dichoso y no vas a poder ser saciado. Wow. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 31. Aquí leo la NBB, Juan 4. Esta es la famosa historia de la mujer samaritana y el pozo, que Jesús se le presenta y tiene sed y dame de beber y el agua que yo doy y todo esto. Pero vamos al verso 31 porque no vamos a poder desarrollar todo el contexto. 4:31 dice: mientras tanto, después que ya él conversó con la mujer, ya la evangelizó, le dijo: tú el marido que tenía no es tuyo porque has tenido otro marido, vaya. Entonces la mujer, wow, fue al pueblo: mira, tengo un profeta que me dijo toda mi vida todo esto, y la gente creyó y todo aquello. Y llegaron los discípulos, porque ellos habían ido a buscar comida, a buscar provisión, y dejaron al maestro allí. Y en este punto, pues, ya los discípulos regresaron. Mientras tanto, los seguidores le rogaban a Jesús: maestro, come algo. Pero él les dijo: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Estamos hablando entonces que si Jesús dice que tenía una comida que ellos no conocían, es porque entonces él tenía hambre y sed de justicia. Yo creo que me venga siguiendo porque aquí vamos a ver algo muy interesante. Entonces sus seguidores comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿será que alguien ya le trajo algo de comer? Jesús les dijo: mi comida es hacer lo que Dios quiere, porque Él es quien me envió. Estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio. Entonces, tener hambre y sed significa tener deseo ferviente, desear intensamente, anhelar, añorar o apetecer hacer
la voluntad de Dios en rectitud, en justicia y equidad. Por eso Jesús mismo aquí dice, a mí se me fue dada una comida según el hambre y sed que tengo, y eso es lo que yo me voy a comer. Cuando usted tenía hambre, yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo tengo hambre, a veces yo no miro si está salado, si está dulce, si está insípido, si está medio crudo, si le falta colorcito. Yo lo que quiero es comer. Y después que estoy satisfecho, que me pongo a evaluar la comida. Oye, como que si le hacía falta azúcar. Como que la carne sí estaba como a 3/4, como que estaba como que medio crudita. Pero cuando tengo hambre, yo no estoy mirándole nada al plato. Yo lo que voy a hacer es, deme, que lo que quiero es comer. Lo que quiero es saciar el hambre que tengo. Y este es el problema que ocurre hoy día con la cristiandad, con esta generación de la iglesia, que como no tenía hambre y sed de justicia, cuestiona el plato que se le pone enfrente. Se ponen como los niños. No, esto no me gusta, esto no quiero. Se ponen exquisitos, como que si fueran, no sé cómo que le dicen a esta gente profesional que evalúa los restaurantes porque son los que comen y entonces su opinión es lo que hace que esta gente gourmet, que son los críticos de los restaurantes, que lo que ellos digan hace que el restaurante se vaya para arriba o se vaya para abajo, porque precisamente van a eso, no van porque tengan hambre muchas veces, sino que van es a probar el servicio, a probar el alimento, a probar lo que le van a servir, a probar el ambiente, o sea, a evaluar todo. Y así tenemos cristianos gourmet en la iglesia hoy día, tenemos cristianos gourmet. Si bien es cierto que tenemos que filtrar, si bien es cierto que tenemos que tener un discernimiento, pero eso no exime o no cohíbe que usted tenga que tener hambre y sed. El apóstol Pedro dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es decir, tenemos que tener hambre y sed por justicia, por la justicia del reino de los cielos. Porque si no, no vamos a ser dichosos y no vamos a ser saciados. Y si tú no estás saciado, te va a costar bregar con las circunstancias como la que tuvo Pablo. ¿Usted cree que Pablo iba a poder soportar lo que acabamos de leer al principio si no era una persona que tenía hambre y sed de justicia constantemente y no estaba siendo saciado? ¿Usted cree que es fácil soportar eso que le estaba describiendo ahí? ¿Usted cree que es fácil cumplir con labores ministeriales estando preso en la cárcel y sabiendo que de ahí te espera la muerte? Y tener que escribir frases como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que la usan como frase motivacional, positivista. Y lo que estaba diciendo es que en Cristo, por medio de la gracia, tenemos la capacidad de soportar toda circunstancia que vivamos. Eso es lo que Pablo está diciendo. No es fácil. Ya Pablo se hubiese suicidado hace rato con una depresión. Entonces aquí vemos que Jesús le dice a los discípulos, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Vuelvo al punto más abajo. Jesús les dijo, mi comida es hacer lo que Dios quiere, porque Él es quien me envió. Tu comida, amada iglesia, es hacer lo que Dios te exige, lo que Dios te demanda. Primero en tu estilo de vida y segundo en lo que tienes que hacer. ¿Estás tú enfocado en eso o estás más pendiente de cambiar las circunstancias que te rodean? Es para nosotros muy relevante. Tener hambre y sed de justicia significa desear intensamente hacer toda la voluntad de Dios. Debemos tener hambre y sed de obtener el perdón de Dios, de ser transformados en la imagen de Cristo, de ser edificados en la fe santísima y de poder ganar muchas almas por Cristo. Vamos a Mateo 5, verso 17, versión TLA, Mateo 5, 17. Recuerden que algo que les dije al principio, los dos primeros capítulos de Mateo, desde el 5, 6 y 7, es el sermón más grande registrado de Jesús en la Escritura y lo plasma el apóstol Mateo. Por lo tanto, Mateo 5, 6, 7 es un solo mensaje de Jesús. Lo que pasa es que gracias a la organización de la Biblia por capítulos, subtítulos, títulos, versos, creemos que son, Jesús lo dijo en un momento, esto lo dijo en otro momento. O sea, tenemos esa concepción muchas veces cuando leemos. ¿Sabes por qué? Porque nos han mal enseñado a leer la Escritura de manera textual y no contextual. Eso es lo que pasa. Es decir, yo se lo voy a graficar aquí al año 2019, al siglo XXI. Cuando usted está en una conversación con WhatsApp de alguien, usted siempre tiene presente lo último que usted leyó más arriba. ¿Cierto o falso? Para poder seguir la línea de lo que vienen conversando. Para poder ser coherente con la respuesta que usted va a dar. ¿Cierto o falso? Cierto. Y la persona del otro lado del teléfono, que también está hablando contigo, está haciendo lo mismo.
porque si no, entonces no hay una coherencia en lo que vienen hablando. Ese mismo principio hay que aplicarlo cuando usted lee la Biblia, pero no lo enseñan así. ¿Por qué? Porque precisamente se ha enseñado a leer la Biblia de manera textual, es decir, por fragmentos. No, pero es que aquí dice eso, y en base a eso quieren sacar toda la conversación. No se puede. Usted tiene que entender que cuando usted va a la Biblia es como una conversación de WhatsApp con Dios. Que Dios te está hablando. Entonces tú tienes que tener en mente todo el contexto de lo que Jesús viene hablando. Es necesario que usted entienda esto que le estoy explicando y que usted se lo aprenda para que usted pueda ver lo que vamos a mirar ahora. Mateo 5:17 dice: no crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandatos de Dios, aún el menos importante, será la persona menos importante en el reino de Dios. Así que fíjense algo interesante: si usted quiere tener reputación en el cielo, usted tiene que ser una persona obediente. Eso es lo que usted le va a ganar reputación en el cielo. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a obedecer. Pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios. Usted quiere ser una persona relevante en el cielo, importante, de fama y de reputación, sea una persona obediente con la palabra de Dios en su vida y enseña a otros a obedecer. Es decir, enseña a otros a ser discípulo. Eso es ser un buen discipulador. Primero te estás discipulando tú con el Evangelio y segundo estás discipulando a otro con el Evangelio. No solo porque le estás transmitiendo el Evangelio de manera oral, teórico, sino que se lo estás haciendo énfasis en la práctica, que es lo relevante. Y vas a ser importante en el reino de los cielos. No como un pastor que dijo que había que hacer muchas manifestaciones de poder para ser relevantes en el cielo. No es así. Aquí no dice eso, lo está diciendo Jesús. Yo les aseguro, mire cómo termina, que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Por eso que la Reina Valera dice: si vuestra justicia no es mayor a la de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Yo sé que a lo mejor a usted le costó entender eso por la Reina Valera. Por eso le cité esta versión, la TLA. Porque entonces, para tú demostrar la justicia que recibiste por medio de la fe, es por medio de la obediencia, que ahora, gracias al trabajo santificador del Espíritu Santo, puedes cumplir. Porque es por medio del Espíritu Santo que usted y yo somos obedientes, porque ya lo vimos, que en nuestra fuerza, en nuestra carne, no podemos obedecer. Los fariseos lo intentaron, es una muestra. ¿Fueron agradados de Jesús? No, llevaron más palos que una batería. Intentaron usar la ley que supuestamente tenían que obedecer para tentar a Jesús. Imagínate tú esa locura. Vas a usar la palabra en contra de la palabra. Así están los evangélicos hoy día también. Lo digo así porque Jesús es el verbo hecho carne. Entonces, ¿cómo tú vas a usar la palabra en contra de la misma palabra? Pero aquí lo dice. Jesús le está diciendo ¿a quién? ¿A quién se lo está diciendo? A los discípulos. Tu justicia. ¿Cómo está tu nivel de justicia? Ahora usted tiene que entender que cuando yo te digo, o cuando usted lee la Reina Valera, tu nivel de justicia es cómo está la práctica en la obediencia a la palabra, y usted tiene que meterle ahora, estás enseñando a otros a obedecer la Escritura. Y esto no solamente aplica a los que no son creyentes, es decir, que usted va, le lleva el Evangelio, se convierten a Cristo y los enseña a obedecer. No solamente en ese aspecto, porque tú puedes, tomando en cuenta las palabras del apóstol Juan, que cuando dice que si hay alguno que está en pecado y usted lo hace venir de su error, usted hace que el amor cubra multitud de faltas. Es decir, si usted hace que un hermano que tiene un área de desobediencia, en rebelión, ahora someta esa área a Cristo en obediencia, está siendo grande en el reino de los cielos. Mire toda la implicación de lo que es justicia en el aplicativo práctico de cómo nosotros debemos de poner esto por obra. Pero todo parte de tener hambre y sed de justicia. Este es el problema con la cristiandad actual, que ¿por qué les cuesta tanto obedecer a Dios? Porque son tan cabezones, porque son tan rebeldes, porque son tan, como dice la palabra, duros de cerviz, son tercos, son obstinados de corazón.
hambre de justicia. No tienen hambre de justicia. Les es una carga santificarse. ¡Uy, qué fastidio! Se les hace cuesta arriba. Y te voy a decir una cosa. Jesús dijo que su yugo es fácil y su carga es ligera. Entonces la carga que Jesús te pone y el yugo que Jesús te pone no te va a fastidiar. Entonces el problema no es Jesús. El problema está de este lado. Porque si no, Jesucristo nos hubiese dicho: la carga que le voy a poner es pesada y si no vives de rodillas no la van a poder llevar. Jesús no dijo eso. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Por qué? Porque no lo hacemos en nuestra fuerza. Si usted lo intenta en su fuerza, usted no va a poder mover ni un centímetro esa carga. No va a soportar ese yugo un día. Esa es la realidad. Ahora vamos a Mateo 6, un capítulo más adelante, y sigo con la misma tarea. Verso 30. Recuerde lo que le dije al principio, el mantener presente lo que vienes hablando en la conversación de WhatsApp. ¿Por qué? Porque comenzamos con Mateo, la bienaventuranza. Bajamos unos versículos para entender, enfatizar la justicia de los fariseos. Ahora, un capítulo más adelante, el mismo discurso de Jesús. Mire, si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer, o lo que van a beber, o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo. Y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Obediencia. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten, a su tiempo. Y miren cómo termina este famoso pasaje que ya usted conoce. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Fíjense cómo ya te cambia el entendimiento de este famoso pasaje, que a lo mejor usted lo ha leído bastante o se lo han predicado bastante. Pero cuando usted lo encaja en su contexto de lo que Jesús viene hablando, usted puede entender ese famoso pasaje de Reina Valera cuando dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y usted se queda así como que, buscar el reino, usted le da checklist, buscar, lo entiendo, el reino de Dios, checklist, y su justicia, X, no entiendo. No lo va a entender porque no se le había explicado esto. Es una sola línea de lo que Jesús viene hablando. Ahora usted sí va a entender, está entendiendo mejor este pasaje. Ahora usted entiende el por qué usted todavía se preocupa. Y el problema no es preocuparse. El problema no es tener que bregar con la incredulidad. El problema no es tener que bregar con las dudas. El problema no es tener que bregar con la ansiedad. Porque esas cosas van a venir. Eso es parte de la lucha interna de nosotros los creyentes, los seres humanos. El problema no es ese. El problema es cuando estas cosas nos dominan a nosotros en vez de nosotros tenerlas dominadas a ellas. Pero el punto está aquí, que la fe necesita haber entendido lo que implica vivir buscando la justicia del reino de los cielos. ¡Wow! Yo tengo que tener hambre y sed de justicia. Iglesia, usted necesita tener hambre y sed de la justicia del cielo. Y estas cosas no te van a bregar la existencia. No es que no la vas a sentir, sí la vas a sentir, pero no te van a dominar. No te van a dominar, iglesia. Porque miren lo que Jesús dice aquí, estas cosas las buscan los incrédulos. Son dominados por las preocupaciones que los motivan a buscar estas cosas. Y Jesús no dice eso. Jesús no dice que no vas a tener necesidad de ellas. Vas a tener necesidad de ellas, en su tiempo Dios te la va a suplir. Pero porque tú vives no buscándolas, sino porque tú buscas el reino de Dios y su justicia. Por eso que le quise leer esta versión, porque ayuda mucho mejor a entender el pasaje. Y vuelvo a recapitular los últimos dos versos. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. ¡Wow! Oh Jesús, necesitamos hambre y sed de justicia para ser bienaventurados. Ahora bien, vamos a mirar tres cosas que la gente busca, que no es precisamente el reino de Dios y su justicia. Y vamos a mirar al pueblo judío en esto. Y usted va a ver cómo se asemeja muchísimo a la cristiandad moderna. Tres cosas. Lucas 8:14, Nueva Biblia Viva.
NBB. 3 cosas que la gente busca. Y cuando digo gente me estoy refiriendo al pueblo de Dios, precisamente. O a aquellos que dicen ser pueblo de Dios. Lucas 8:14, NBB dice: la que cayó entre los espinos. Jesús viene hablando de la parábola del sembrador y ahora se la está explicando a los discípulos. La que cayó entre los espinos representa a los que oyen, pero después de un tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a madurar. Una de las primeras cosas que la gente busca, y no es el reino de Dios y justicia, placeres y posesiones terrenales. Y por eso que el evangelio de la prosperidad es tan popular, es tan llamativo y es tan buscado. Mire, esto le pasa al pueblo judío, porque así estaba el pueblo judío. Buscan los placeres y las posesiones terrenales. Porque ¿a quién está hablando Jesús? A su gente. Hay un pasaje en los evangelios que dice: y Jesús no tenía necesidad de que le dieran testimonio del hombre porque él sabía todo lo que hay dentro de él. No sé si lo ha leído. O sea, él sabía que esto era un problema de la época. Ya esto era un problema. Y aquí no le estoy metiendo lo primero que él dijo: las preocupaciones ahogan la palabra. Usted puede escuchar todo el día YouTube escuchando mensajes, pero la preocupación va a hacer que la palabra se ahogue, porque no se está buscando el reino de Dios y su justicia. No estamos teniendo hambre y sed por esa justicia que Jesús reveló. Aquí mismo lo dice Jesús. Otra cosa que hace que la gente busque, o que la gente busca, y no es precisamente el reino de Dios y su justicia, pero que también se asemeja al perfil de la generación actual de la iglesia. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 26. Sigo con la NBB. Jesús les respondió: la verdad es que ustedes me buscan. Mira, sí, la gente busca a Jesús. Igualmente, los evangélicos hoy día buscan a Jesús. No porque han visto señales milagrosas. Y hay señales milagrosas hoy día. Sino porque comieron hasta llenarse. No trabajen por la comida que se acaba. Trabajen más bien por la comida que permanece y da vida eterna, que es la comida que el Hijo del Hombre les dará. Sobre él ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. La gente busca de lo que tiene hambre y sed de justicia. Esta generación de judíos buscaba era los panes y los peces multiplicados. Ya lo había hecho Jesús 2 veces. Dijeron: no, vámonos con ese tremendo programa social. Esa era la bolsa clave del judío de la época. No, mira, Jesús reparte panes y peces. ¿Cómo lo hace? Hace una señal milagrosa. Pero ¿qué tipo de señal milagrosa es? Pan y peces. Y el pan es horneadito, recién sacadito, y el pescadito es fresquito en su punto, que tiene una salsa de la huancaína que... Vamos con Jesús, caramba. Vamos a buscar a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Y buscaban a Jesús. Entonces, otra cosa que la gente busca es alimento y provisión física de parte de Jesús. Eso es lo que la gente busca de Jesús. No lo busca por lo que Él es. Wow, y así están los evangélicos hoy día. Y en Venezuela vemos esto. Lo que venimos de Venezuela, sabemos que hay una iglesia que reparte sopa, que reparte ropa, que le corta el pelo a la gente. Y la gente, cuando ve que son ellos, saben lo que dan y se acercan, es por eso. No se acercan, es por eso. No es nada nuevo. Y con esto no estoy en contra de los programas sociales, de las ayudas sociales, pero ya cuando la cosa se desvirtúa y no tenemos esta realidad presente, es un problema la ayuda social para la iglesia. Es bueno aclararlo. La verdad es que ustedes me buscan, no porque han visto señales milagrosas, sino porque comieron hasta llenarse. Fíjense, no es que la gente le daba un poquito para que rinda. No. ¿Tiene más hambre? Dele. Y recordemos que en uno de los milagros dice que se recogieron 12 cestas llenas de pan y de peces. O sea, no es que solamente todos se saciaron y se llenaron y se tapuzaron de pan y de pescado, que lo que tenían era ganas de vomitar de tanto tragar. No. Es que encima de eso sobró y lo recogieron. O sea, Jesús daba en abundancia. Y este es el problema con el evangelio de la prosperidad, que como Jesús es abundante, entonces lo muestran de esa forma. Y por eso es tan llamativo el evangelio de la prosperidad. Otro punto que la gente busca, y la iglesia, bueno, no puedo decir que toda la iglesia porque no puedo generalizar. Nunca es bueno generalizar en ningún tema que se hable, pero puedo decir que la gran mayoría de la iglesia, o buena parte de la iglesia actual, también anda buscando esto, y no es precisamente a Jesús el que anda buscando. Vamos a ir mismo en el evangelio de Juan 6:14. Yo voy a leer la versión Telia. Cuando todos vieron este milagro, miren, manifestación de poder, dijeron:
de veras este es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo su rey. Por eso se fue a lo alto del cerro para estar solo. La iglesia, buena parte de la iglesia, anda buscando puestos políticos para poner a la iglesia en el poder, para poder ser una influencia en un país o en un sector de un país. Los judíos de la época tenían este problema porque ellos se querían quitar el yugo de Roma de encima, y por eso el apóstol Simón, el celote, no Simón Pedro sino Simón el celote, dice algunas versiones, a lo mejor usted ha leído cuando Jesús llama a los 12, dice que era revolucionario, es decir, andaba en una revuelta política buscando darle un golpe de estado a César para quitar el yugo político de Roma sobre Israel, sobre los judíos. Por eso los judíos le tenían tanto asco, odio a los recaudadores de impuestos, porque lo hacían en nombre del César. Y de verdad que aquí se nota la gracia de Dios y el propósito de Dios sobre la vida del apóstol Mateo, porque él era recaudador de impuestos, el apóstol Mateo. Así que era un representante del yugo opresor del imperio. Eso no es algo muy político, pero eso es lo que él era. Otro dato interesante de este punto es que precisamente cuando en la última vez que vieron a Jesús vivo, que dice que se desapareció entre las nubes, y dice también que así mismo volverá. La última conversación que tuvo Jesús con los apóstoles de esta forma fue los apóstoles preguntándole: Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Mire, o sea, vas a estar preguntando cosas políticas cuando tienes a Jesús resucitado enfrente, vas a estar tú preguntando cuestiones políticas, porque eso era lo que había en el corazón del israelita de la época. Pero la paciencia de Jesús y la sabiduría, la respuesta fue: eso a ustedes no les toca saberlo todavía. Enfóquense, en pocas palabras, enfóquense en lo que les estoy mandando a hacer. Que cada día trae su propio afán. Ahorita no es tiempo de restaurar el reino de Israel. Y dice que se fue y las nubes lo taparon, y así mismo volverá. Hechos unos textos antes de Pentecostés. Entonces tenemos a la iglesia en esta condición también. Y esto está haciendo que la iglesia no busque el reino de Dios como es y no busque su justicia. No tienen hambre y sed de justicia, tienen hambre y sed por los placeres y las posesiones terrenales, tienen hambre y sed por el alimento y la provisión física de cualquier índole, y tienen hambre y sed por el poder político, por ser influencia en una nación, porque solamente así la iglesia va a ser realmente iglesia con el evangelio. Falso. Históricamente ya sabemos lo que pasa cuando la iglesia se une al gobierno. Ya sabemos lo que ocurre. Tenemos que aprender de nuestros errores. Y este es el problema otro problema que tiene la generación actual, que entonces le da fastidio estudiar, profundizar. No, pastor, pero que eso de historia eclesiástica es muy fastidioso. Pero si no conocemos nuestros errores, no podemos aprender de ellos para no repetirlos. Porque la generación pasada cometió errores. Todas las generaciones pasadas cometieron errores. Entonces, la exhortación de Jesús en su palabra es a tener un hambre y una sed. Voy a repetir lo que dije hace rato, porque hasta lo tuve que copiar para que no se me olvidara. Tenemos que tener un deseo ferviente, intenso, por anhelar y apetecer el pan o la comida que el Padre nos pone enfrente en nuestra vida diaria. Como dijo Jesús: tengo una comida que ustedes no conocen. Y hasta que no me la coma y hasta que no cumpla, no voy a quedar satisfecho. Y Jesús nos acaba de decir en Mateo 5 que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán ¿qué? Saciados. Tu alma no va a estar satisfecha y no va a tener contentamiento hasta que tú no te comas lo que se te puso enfrente de parte del cielo. No es cuestión de fórmula evangélica, no es cuestión de método evangélico para salir de una circunstancia o para provocar una circunstancia. Es que te tienes que comer lo que tienes enfrente. Mira, yo de niño era algo complicado con el tema de la comida, y mi abuela tuvo que tomar medidas bastante drásticas y especiales, por decirlo de alguna forma. Ella me tuvo que literalmente esconder todo tipo de snacks, chucherías, galletas, de una forma que hasta el día de hoy todavía no sé dónde las metía. Le funcionó la cosa. Pero no solamente eso, yo era de los que me comía las cosas crudas también. Entonces tuvo que montar una vigilancia extrema sobre la alacena de la casa. Pues yo era de lo que me comía la pasta, me comía el fideo, como dicen acá, el tallarín, la gelatina, el queso, la leche, crudo. Pero no me gustaba comerme la comida que me ponía enfrente. Ese era lo curioso del caso. Entonces mi abuela tuvo que tomar medidas drásticas y me ponía la comida enfrente.
eso es lo que te toca comer. Y una vez hizo algo mucho más drástico. Si no te comes eso, no vas a cenar hoy y vas a comer hasta el día siguiente. Y si te da hambre la noche, te voy a servir esto mismo que te estoy poniendo. O sea, tuvo que tomar medidas duras y drásticas. Pues yo esta vez intentaba engañarla botándola que sí por el water, qué sé yo, dándosela al perro. Y era tremendo con el tema de la comida cuando niño dormía. Pero esas medidas drásticas, ¿qué hizo que yo me doblegara a comerme lo que tenía enfrente? El hambre. Niño al fin, activo, jugando, moviéndome, el cansancio, el cuerpo te pide calorías, te pide energía, y el hambre es una cosa que de verdad, wow, es difícil controlarla. Y yo miraba la mesa así, no me la voy a comer. Pero más pudo el hambre que mi rebelión de niño. Y me terminé comiendo lo que me ponían enfrente. Entonces lo mismo pasa con el creyente. Usted puede buscar métodos, tratar de imitar experiencias de hermanos que pasaron por circunstancias parecidas. Y el problema no es ese, el problema es que las experiencias no se pueden agarrar como doctrina, pues son solo eso, experiencias. Lo seguro y lo confiable es la palabra de Dios, lo que está escrito. Pero el hambre que vas a empezar a sentir te va a llevar a tomar la comida que el Señor te puso enfrente. Hacer lo que Dios te está mandando a hacer, a doblegarte. Y no vas a quedar satisfecho hasta que no lo hagas. Y cuando lo hagas, empiezas a sentir esa satisfacción. La circunstancia temporal que puedes estar viviendo, la vas a sentir como el jardín del Edén. Porque lo que hace la diferencia en la circunstancia no es la circunstancia, eres tú en medio de la circunstancia. Eso es así, lo vemos con Pablo. ¿Cómo tú te explicas que un hombre en una posición sumamente incómoda, en un hacinamiento humano digno de animales, encarcelado con cepo, con guardia como que si fuera un terrorista, en una condición inhumana terrible, cantando alabanzas hasta las 12 de la noche? No se estaba quejando, no estaba llorando, no estaba en depresión. Es una condición, es una actitud totalmente contraria a la condición natural. ¿Por qué? Porque tuvo una naturaleza cambiada. Él tenía hambre y sed de justicia, y era tan grande que las cadenas, que la incomodidad física lo llevó, fue su motivación para precisamente comer del alimento que siempre tenía enfrente dispuesto. Fácil. Ahora vamos a Isaías 55, verso 1, versión NBB. Y con este pasaje vamos a terminar. Isaías 55, 1. Que tener esa gallardía, esa determinación de Pablo, de que sin importar lo que nos toque atravesar o sufrir, tengamos hambre y sed de justicia. Ahora yo puedo entender mucho más ese pasaje de Pablo que al principio me costaba entender en Romanos, cuando dice: ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni el hambre, ni la desnudez, ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Quiere decir que Él pasó por todo eso. Isaías 55:1 dice: oigan, ¿alguien tiene sed? Que venga y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, elijan el vino y la leche que gusten. Todo es gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no nutren? ¿Por qué pagar por víveres que no aprovechan? Escuchen y les diré dónde obtener buen alimento que fortalece el alma. Acudan a mí y presten atención. Escuchen, porque está en juego su vida. Dispuesto estoy a firmar un pacto permanente con ustedes, a hacer efectivas las promesas que le hice a David, mi rey amado. Aquí estamos hablando proféticamente que Dios le mostró a Isaías que venía un pacto mejor del que ya ellos tenían, que es el pacto de la gracia. Porque creo que la Reina Valera dice pacto eterno, si no me equivoco. ¿Cuál es el pacto eterno que tenemos ahorita hasta que Cristo venga? Que ya fue sellado hace 2000 años con su sangre. El pacto de la gracia. Recuerda que el Nuevo Testamento significa es nuevo pacto, y Antiguo Testamento, antiguo pacto. Y aquí dice que todas las promesas hechas en David, que es una tipología de Jesús, porque recuerda que David era una tipología de Jesús, el rey amado que iba a gobernar con un corazón recto delante de Dios, que tenía a Dios contentamiento sobre David. Es una tipología de Jesús en el Antiguo Testamento. Dice
Voy a hacer efectivas las promesas que le hice a David, mi rey amado. Pero ¿qué es la primera exhortación que nos hace el profeta? La pregunta, ¿alguien tiene sed? Pregúntate a ti mismo ahorita en este momento, ¿tienes sed? ¿Tengo sed de hambre? ¿Tengo sed de justicia? ¿O tengo sed de otras cosas? ¿O tengo sed por placeres, por riquezas, por provisiones, por poder político? Lo que sea de este mundo. ¿Tengo hambre? ¿En qué estoy invirtiendo mi dinero? Entiéndase qué dinero, no estoy precisamente hablando literalmente al dinero actual, ni a los dólares, ni a los soles, sino en qué estamos nosotros invirtiendo espiritualmente hablando. Inviertes tiempo, el tiempo es valioso. Inviertes recursos, no solamente financieros. Inviertes tu familia, pones atención en eso, ¿en qué estás invirtiendo? ¿Eso es provechoso para tu alma de verdad? ¿Te ha traído algún provecho? ¿De verdad? ¿Eso te nutre? ¿Realmente eso edifica tu alma? Porque aquí el profeta dice, inspirado por el Espíritu, escuchen y les diré dónde obtener buen alimento que fortalece el alma. Acudan a mí y presten atención, dice Jesús. Escuchen porque está en juego su vida. Y lo más hermoso de este pasaje, cómo termina estas palabras: dispuesto estoy a firmar un pacto permanente con ustedes, y lo demostró, sellándolo con su sangre. Hacer efectivas las promesas que le hice a David, mi rey amado. Los que vinieron el jueves pueden entender un poco más, porque se habla un poco de las promesas el jueves, en este maravilloso pacto que tenemos ahora. Póngase sobre su pie. Hambre y sed de justicia. Ser dichoso, entonces, es tener constantemente una condición de hambre y sed por lo que es recto, por lo que es justo, por lo que es equitativo, por lo que Dios considera, por lo que es su voluntad para con nuestra vida. Eso es tener hambre y sed. Vamos a ser saciados y vamos a tener la provisión según las necesidades de nuestra vida cubiertas, porque eso fue lo que el Señor dijo. No anden como los del mundo, porque ustedes no son del mundo. No se afanen y no se preocupen por las cosas del mundo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces aquí usted se tiene que formular una pregunta. ¿Qué es justicia para mí? ¿Qué es lo que el Señor me está demandando? Que lo puedes tener enfrente y no te estás dando cuenta que lo tienes enfrente porque estamos afanados y preocupados en otras cosas. Es muy típico cuando a veces, en estos días me pasó algo muy curioso. Yo necesitaba hacer una diligencia en un banco y salí, y cuando estoy entrando al banco busco mi documento de identidad, el carnet de extranjería, y no lo encuentro. Eso a mí se me llamó la atención porque yo siempre lo cargo, yo lo tengo en un lugar donde sé que lo voy a encontrar. Y o sea, no puede ser que no lo tengo aquí, y empecé a preguntar, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Y llegué a la casa afanadísimo. Revolví el cuarto, no lo encontraba. Dios, Señor, ¿dónde está el documento de identidad? No puede ser. Y me puse a intentar pensar, a recapitular a dónde fui, qué hice, qué no hice. Y mi cabeza ya me estaba diciendo, lo botaste. Ahora vas a tener que solicitar otro carnet de extranjería. Yo estaba pensando en esto. Yo dije, ya, un momento. Espíritu Santo, me calme. Ayúdame. Dime dónde está el documento de identidad. No pasaron ni 2 segundos. Búscalo en el closet, en el pantalón tal que te pusiste el día tal, en el bolsillo tal. Subí, ahí estaba. Cuando dejé el afán, cuando dejé la preocupación, cuando dejé la angustia, lo que no hice en mis fuerzas, todo ese tiempo perdido, lo logré en menos de 2 segundos con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, pues, muchas veces tenemos que hacer así. El mismo afán y la preocupación nos va a llevar a cansarnos, y el cansancio te va a llevar a que te arrojes a los pies de Jesús. Por eso ustedes muchas veces, eso es así. Yo pregunté, ¿qué acaso el Espíritu Santo ya? Obvio, ya él sabía dónde estaban las cosas, porque él lo sabe todo. ¿Por qué no me dijo antes dónde estaban las cosas? ¿Por qué? Porque él espera ese punto, el que usted se canse en su fuerza. Nos rindamos, volteemos a verlo, y ahí él nos habla, ahí él te va a ministrar, te instruye, él te dirige. O
te recuerda algo que a lo mejor ya te dio, pero no lo has hecho. Porque a veces pasa eso. Así que oremos para tener hambre y sed de justicia. Que nos mantengamos con esta hambre y sed de justicia. Y le pidamos perdón al Señor si hemos tenido más hambre y sed por otras cosas que queremos solventar, que queremos tener ahorita en este momento. Pero lo interesante del pasaje dice que en su debido momento Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Y voy a decir esto entonces basado en este verso. Si a usted le hace falta algo ahorita y usted no lo tiene, es porque usted no lo necesita. Así de sencillo. Llámese como se llame eso que usted está necesitando. El verso lo dice. En su debido momento Dios va a suplir la necesidad. Lo dice el verso, no lo estoy diciendo yo. Pastor, pero yo necesito esto, lo otro. En su debido momento Dios lo va a proveer. Entonces, ¿en qué nos tenemos que enfocar? El reino de Dios y su justicia. Empecemos por tener hambre y sed de esa justicia. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón si me he desviado y he tenido más pasión, más deseo, más anhelo intenso por cosas terrenales y pasajeras que por tu reino y lo que tú consideras justo para mí y la justicia de tu glorioso evangelio. Señor, yo te pido perdón porque he permitido que la preocupación, que el afán, que la ansiedad, que la angustia, que la incredulidad, que la duda gobierne mi vida. Y eso me haga actuar como los incrédulos de este mundo, cuando no soy ya un incrédulo porque he recibido la justicia que es por medio de la fe. Y esta me debe hacer actuar consono con esa justicia que ya yo he recibido. Señor, perdona a tu pueblo si ha actuado de esta forma o se ha mantenido actuando de esta forma, que hasta incluso en algunos casos le puede estar afectando la salud. Señor, ayúdanos. Recuerda que somos polvo y que tu misericordia se renueva en cada mañana. Te pido, Jesús, que entonces nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a tener esta hambre y sed por la comida que tú pones delante de nosotros, por esta voluntad que tú has puesto delante de nosotros, que tú has marcado en este tiempo para nuestra vida, que podamos mirarla y que podamos tomarla para que nuestra alma quede satisfecha, Señor Jesús, y de esta forma glorificar tu nombre. Padre, por aquellas cosas que no entiendo, por aquellas cosas que me cuesta soportar, envía tu gracia, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad, tu poder se perfecciona en mi necesidad, tu poder se perfecciona en carencia y aflicciones de todo índole, como lo decía Pablo, Señor, pero con paciencia, que es un fruto de tu espíritu, Él pudo soportar, y yo quiero seguir ese mismo ejemplo que Él siguió de ti, Jesús. Así que yo te pido, Dios, que tú hagas esta obra maravillosa en tu iglesia, en tus hijos, Señor, porque gran amor nos tienes a cada uno de nosotros y quieres que seamos personas bienaventuradas, que seamos personas dichosas por tener este hambre y este nivel de sed para que nuestra alma sea saciada, Señor Jesús. Y nada de las cosas que nos toque atravesar o sufrir nos muevan o nos afecten negativamente, Señor, porque estamos saciados de la justicia del cielo. Gracias, Dios. Amén.